Mi nombre es Alicia. Nací en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde cada familia se conoce y las festividades locales unen a todos en celebraciones llenas de música y color. Nunca pensé que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro, pero lo que viví me cambió para siempre. Cuando era niña, mis padres, Gabriela e Isabel, parecían ser la pareja más unida del pueblo. Mi madre bordaba manteles que vendía en el mercado, y mi padre tenía un negocio de estacionamiento en la ciudad de Oaxaca. Crecí viendo sus sonrisas, las comidas compartidas y las tardes tranquilas en nuestro patio lleno de plantas de chile y macetas con flores que mi madre cuidaba con esmero. A los 13 años, mi padre me llamó a la sala de la casa. Él estaba sentado en una silla de madera tallada por mi abuelo. Mi madre se mantenía de pie, con los brazos cruzados y la mirada baja. Sentí un presentimiento, porque la atmósfera era muy pesada. Papá me dijo que se iría de la casa, que él y mi madre habían decidido separarse. No me dio razones extensas ni me permitió hacer preguntas. Mi madre solo agachó la cabeza y yo me quedé congelada. Él aseguró que me amaba y que eso no cambiaría, pero al día siguiente ya no estaba. Empacó algunas cosas y se fue a un departamento en la ciudad. Sentí que mi mundo se partía. En mi mente, seguíamos siendo la familia perfecta, con nuestros paseos dominicales a la iglesia y los encuentros familiares durante las fiestas patronales. No entendía por qué todo se terminaba así. Mi madre se quedó en la casa, aparentando fortaleza. En las mañanas seguía preparando tortillas y agua de horchata como siempre, pero se le notaba la tristeza en la forma de caminar, en sus silencios prolongados. Ella decía que no me preocupara, que estaría bien, pero yo notaba su mirada perdida cuando se quedaba sola en la cocina. Yo trataba de ayudarla en lo que podía. Llevaba y traía cosas del mercado, limpiaba el patio y atendía a nuestras gallinas. Era mi forma de sentirme útil. Pasaron algunos meses. Mi padre siguió pagando la manutención y dejándonos el estacionamiento a nuestro nombre, pero ya no volvía a casa. Empecé a visitarlo los fines de semana. Mi madre me animaba a mantener el vínculo con él, aunque sus ojos se humedecían cuando me veía partir. Al principio, ir a su nuevo departamento me resultaba muy incómodo. Parecía todo muy moderno, con adornos distintos y un aroma a incienso que no reconocía. Me preguntaba cómo mi padre podía haberse alejado tanto. Una tarde conocí a Mariela, la mujer con quien él estaba viviendo. Tenía un aspecto muy llamativo, usaba peinados y vestidos que contrastaban con la sencillez de mi madre. Me habló con un tono empalagoso, me llamó mi niña y dijo que había preparado tamales para cenar. Sentí que su sonrisa era demasiado amplia. Preferí sentarme y observar. Ella parloteaba sobre la ciudad, sobre planes para decorar el departamento, y mi padre escuchaba todo con agrado. Yo me limitaba a responder de forma cortante. En los siguientes fines de semana, Mariela trataba de ser atenta. Me preguntaba por la escuela. Me ofrecía acompañarme a comprar cosas que necesitara. Aún así, algo en ella me ponía nerviosa. Una vez, escuché que hablaba por teléfono con una amiga. Dijo que yo era una niña reservada, que tal vez no la aceptaría nunca, pero que Gabriel la apoyaba en todo y que tenía lo que quería. Aquello me dejó inquieta, y desde ese día empecé a notar pequeños detalles que me mostraban su verdadero carácter. Reía y se mostraba amable, pero percibía cierto cálculo en su mirada. Mientras tanto, mi madre hacía lo posible por mantenerse en pie. Jamás hablaba mal de mi padre, solo se concentraba en su trabajo de bordado y en cuidar la casa. A veces me decía que no dejara de ver a papá porque al final él seguía siendo mi padre, pero me costaba mucho asimilar los cambios. Nuestras reuniones familiares casi desaparecieron. Las visitas a los tíos se volvieron menos frecuentes. Empecé a refugiarme en mis estudios para evitar pensar demasiado. Mis amigas de la secundaria notaban que yo estaba diferente. Me invitaban a tomar refrescos, me llamaban para ir a las fiestas de quinceañera, pero a veces yo no tenía ánimo de nada. Mi cabeza estaba llena de preguntas sobre mi padre, sobre Mariela y sobre el futuro. Sentía que mi hogar ya no era el mismo.
que la casa se había vuelto silenciosa sin la presencia de papá y sin las risas de mi madre. En uno de los fines de semana que pasé con papá, cenábamos en el departamento y Mariela de pronto comentó que yo comía muy poco, que debería aceptar un segundo plato para engordar un poquito. Lo dijo con un tono burlón que no me gustó. Mi padre no dijo nada. Me sentí humillada y deseé volver a casa, pero al día siguiente escuché una discusión entre ellos. Ella le reclamaba por dar demasiado dinero a mi madre. Decía que debía preocuparse más por ellos. Él replicó que no iba a dejarme sin nada. Me encerré en el cuarto de visitas con un nudo en la garganta. Decidí contarle a mi madre. Ella me respondió que no me angustiara, que mi padre era un hombre justo y que sabría defender lo que nos correspondía. Sin embargo, en mí seguía creciendo el recelo hacia Mariela. Observaba sus actitudes, su manera de hablar, su insistencia en decidir cómo se gastaba el dinero. Parecía tener un interés particular en que mi padre redujera los recursos para nosotras. Mi madre dijo que no teníamos por qué preocuparnos, pues el estacionamiento era un bien que él mismo había puesto a nombre de ambos antes de irse, pero yo intuía que Mariela presionaría hasta lograr algo. En esos días, mi madre y yo pasábamos más tiempo juntas. Salíamos al mercado, conversábamos un poco sobre temas de la escuela y, a pesar del silencio de sus tristezas, se veía un poco más animada. Yo tenía la esperanza de que, con el tiempo, las cosas se calmarían y que tal vez mi padre recapacitaría. Nunca imaginé que lo peor estaba por venir. Cuando cumplí 16 años, mi padre me invitó a comer a un restaurante de comida típica oaxaqueña. Mientras comíamos tlayudas, me pasó un sobre. Dentro había 2 boletos de avión y una reserva en un hotel de Puerto Vallarta. Dijo que eran para mí y para mi madre, que se lo debía por todo el tiempo difícil que habíamos pasado. Me quedé sorprendida. No era común que mi padre hiciera algo tan grande. Le pregunté si estaba seguro y afirmó que sí. Regresé a casa corriendo y se lo conté a mi madre. Ella se mostró muy cauta al principio. Pensaba que algo así podría molestar a Mariela. Pero yo insistí en que era un regalo de papá, que no debíamos rechazarlo. Nos preparamos para el viaje con ilusión. Mi madre compró trajes de baño y yo estuve investigando qué lugares podíamos visitar. La noche anterior, mi padre nos pasó a buscar para llevarnos al aeropuerto. Mariela estaba con él, con cara de pocos amigos. Casi no habló. Sentí una incomodidad muy fuerte, pero traté de ignorarla. Llegamos a Puerto Vallarta y todo fue maravilloso. Caminamos por la playa, probamos mariscos, compramos artesanías. Veía a mi madre sonreír de una manera que no veía desde antes de la separación. Incluso se atrevió a meterse al mar conmigo, aunque no supiera nadar bien. Me gustaba verla tan viva. Sin embargo, casi al final del viaje, ella empezó a quejarse de un dolor en el estómago. Pensamos que era algo pasajero, quizás un malestar por la comida. En el avión de regreso se le notaba cansada, con el rostro pálido. Al aterrizar, el dolor fue más intenso. Me dijo que no me preocupara, que se tomaría un té al llegar a casa. Pero esa noche no pudo dormir. Tenía escalofríos y náuseas. La llevé al doctor del pueblo, quien dijo que parecía una simple intoxicación. Le recetó pastillas y soro, pero no funcionó. Empeoró muy rápido, se debilitó, perdió el apetito, apenas podía levantarse. La noche en que sentí que no podía con todo, le llamé a mi padre. Le supliqué que viniera porque mi madre no mejoraba. Él apareció casi de inmediato y decidió llevarla al hospital en Oaxaca. La internaron y le hicieron análisis completos. Los doctores estaban desconcertados. Los síntomas no se correspondían con una infección común. Ella empezó a necesitar calmantes más fuertes. Yo me quedaba a su lado, acariciando su mano y hablándole en voz baja. Ella intentaba sonreír. Al cuarto día, su estado empeoró de golpe. Me sacaron de la habitación para revisarla, y mi padre me encontró en el pasillo con los ojos llenos de lágrimas. Me sostuvo y pude ver en su rostro la confirmación de mis temores. Mi madre había fallecido. No grité ni lloré en ese instante. Era como si mi mente se negara a aceptar la realidad.
El olor a desinfectante me revolvía el estómago. El funeral fue al día siguiente. Muchos vecinos y familiares llegaron con flores y palabras de consuelo. Sentí un hueco en el pecho al ver su ataúd. Al terminar todo, mi padre me dijo que podía irme a vivir con él y con Mariela. No quería, pero no tenía otra opción. Mis abuelos habían fallecido tiempo atrás, y los familiares de mi madre vivían lejos. Me despedí de la casa con la sensación de perderlo todo. Llegué al departamento de mi padre, donde Mariela me recibió con un gesto neutral. Al principio mi papá parecía más pendiente de mí. Veíamos películas y trataba de animarme. Yo lo agradecía, aunque mi corazón estaba destrozado. Mariela se mostraba extrañamente paciente. Decía que me entendía, que no era fácil, pero sentía que su amabilidad era una máscara. Unos meses después, mi padre decidió que nos mudaríamos de nuevo a la casa donde yo había crecido con mi madre. Dijo que era más amplia y que me sentiría mejor allí. Empaqué mis cosas y volví a ese lugar, pero nada se sentía igual. Mariela se instaló como dueña, decoró la sala a su gusto y cambió objetos que mi madre había dejado. Yo no podía protestar. Mi padre había vuelto a la rutina de trabajar y llegaba cansado. Cada vez hablaba menos conmigo. Cuando trataba de mencionarle el comportamiento de Mariela, él simplemente se fastidiaba y dejaba la conversación a medias. Empecé a notar que Mariela le pedía dinero para muchas cosas. También opinaba en asuntos que antes no le correspondían, como si el estacionamiento que mi padre gestionaba fuera de ella. Escuché discusiones sobre si valía la pena mantener ciertos gastos. Mi padre parecía abrumado. A mí me daba temor intervenir. Sentía que las cosas no estaban bien, pero me faltaba valor para enfrentarlos. Un sábado le pedí dinero a mi padre para comprar ropa, ya que mi uniforme de la escuela estaba muy desgastado. Mariela soltó un comentario diciendo que yo me la pasaba gastando. Mi padre, en lugar de defenderme, solo me dijo que las cosas estaban complicadas. Me molesté y subí a mi cuarto con un nudo en la garganta. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, escuché un grito en el cuarto de mis padres. Corrí y encontré a Mariela parada junto a la cama, señalando a mi padre. Él estaba inmóvil, con los ojos cerrados. Intenté moverlo, pero no respiraba. Mariela gritaba que llamara a una ambulancia. Llegaron los paramédicos y confirmaron que no había nada que hacer. Me quedé parada, sintiendo que mi mundo se derrumbaba de nuevo. Los paramédicos dijeron que tal vez fue un infarto fulminante. Mariela gritaba sin control, y yo me quedé junto a la puerta sintiendo que el aire pesaba. Cuando llegaron los agentes, apenas pude responder sus preguntas. Al ver el cuerpo de mi padre, recordé a mi madre en su ataúd y sentí la misma irrealidad. En el funeral, mis tíos vinieron desde Puebla para acompañarme. Mariela afirmó que se haría responsable de mí, y no tuve fuerzas para discutir. Observé cómo bajaban el féretro sin poder derramar lágrimas. Todo había sucedido demasiado rápido. Mientras algunos rezaban, yo permanecía en silencio, intentando asimilar la pérdida. Al terminar, volví con Mariela a la casa, con un peso enorme en el pecho. Esa noche, escuché mi propia respiración en la oscuridad, sin poder conciliar el sueño. Cada rincón me recordaba que estaba sola. La casa se quedó en silencio después del funeral de mi padre. Durante los primeros días, apenas hablaba con Mariela. Me encerraba en mi habitación, mirando el techo sin saber qué hacer. Una madrugada desperté sobresaltada, convencida de que había escuchado pasos en el pasillo, pero al asomarme no vi a nadie. El ambiente se sentía pesado, como si la muerte de mi padre hubiera dejado algo más que un simple vacío. Mariela no insistió en hablar conmigo. A veces, se limitaba a decirme que la comida estaba lista o que iría de compras. Me sorprendió que no fuera tan estricta como antes. Me dejaba dinero para el transporte, no revisaba mis horarios, y cuando le mencionaba que tenía tareas o proyectos de la escuela, ella simplemente asentía. Eso contrastaba con la actitud controladora que había mostrado. Era raro, aunque prefería no cuestionarlo.
Pasé las tardes revisando mis cuadernos y, en la noche, me encerraba a navegar por internet desde mi teléfono. Empecé a buscar información sobre enfermedades sin diagnóstico, extrañas coincidencias de muertes y relatos de personas que decían haber sido víctimas de trabajos de brujería. Me parecía una locura, pero mi instinto me empujaba a investigar. No podía olvidar la forma en que mi madre se había deteriorado y la repentina muerte de mi padre. Descubrí foros donde la gente contaba historias de familiares que enfermaban sin razón, síntomas que los médicos no podían explicar, o personas que parecían transformarse por completo al convivir con alguien que traía mala energía. Había quienes mencionaban a curanderos y brujos, remedios con hierbas y rituales con velas. Todo me sonaba extraño, pero seguía leyendo. A veces, pasaba horas frente a la pantalla, sin darme cuenta de que ya era de madrugada. Me daba escalofríos imaginar que algo así pudiera haber ocurrido con mis padres. Una tarde sentí un dolor leve en el costado derecho del abdomen. Al principio pensé que sería una simple molestia por el estrés, pero en los días siguientes se hizo más constante. No era insoportable, solo punzante. Me acordé de lo que había pasado con mi madre y me asusté. Traté de ignorarlo, pero esa sensación me acompañaba casi todo el tiempo. No se lo comenté a Mariela. No quería que se diera cuenta de que algo andaba mal conmigo. Algunas noches despertaba sudando. Sentía que algo me observaba desde la esquina de mi cuarto. Encendía la lámpara, miraba a mi alrededor y no había nada, pero el corazón me latía con fuerza. Respiraba profundo para tranquilizarme, recordando la expresión de mi madre cuando me dijo que no tuviera miedo. Me preguntaba si el miedo por sí solo no estaría causando todo. Prefería creer que eran paranoias mías, aunque no conseguía hallar explicaciones lógicas. Una mañana, mientras Mariela estaba en la cocina, escuché que hablaba con alguien por teléfono. Decía que por fin todo estaba bajo su control, que no tenía por qué preocuparse y que la situación económica era mejor de lo que esperaba. Mencionó el estacionamiento, la casa y unas cuentas bancarias. Parecía aliviada. Me quedé escuchando, agachada detrás de la pared, sintiendo rabia y confusión. Ella sonaba contenta, como si tras la muerte de mi padre hubiera logrado su objetivo. Me enfureció, pero me contuve y volví a mi cuarto. La curiosidad me carcomía. Quería revisar los documentos de mi padre. Recordaba que guardaba papeles importantes en un cajón bajo llave. Tal vez ahí encontraría algo que explicara lo que estaba pasando. En un descuido de Mariela, entré en la habitación que había sido de mis padres y busqué la llave. Revisé cajones, roperos y un viejo armario donde mi madre guardaba mantas, sin hallar nada. Me pregunté si Mariela habría tirado esos papeles. Cierta tarde, decidí salir de la casa sin avisar. Tomé un autobús al centro de Oaxaca para despejarme. Caminé por calles adoquinadas, crucé el zócalo lleno de turistas y vendedores ambulantes. El ruido me distrajo un poco, pero el dolor abdominal seguía ahí. Recordé los foros que había leído y las menciones de gente que hablaba de una mujer llamada Doña Elvira, quien ayudaba a romper maldiciones y limpias espirituales. En la desesperación, me puse a buscar su nombre en el navegador del teléfono, tratando de encontrar una dirección. Encontré menciones dispersas, un número de contacto que parecía desactualizado y una dirección en la Ciudad de México. No sabía si era verídico, pero decidí apuntarlo. Al volver a casa, Mariela no preguntó nada. Esa indiferencia me sorprendía. Pensé que tal vez tendría la conciencia tranquila o que confiaba en que yo no era una amenaza. No me regaló comentarios irónicos, ni me exigió explicaciones. Me metí a mi cuarto con la idea de llamar a aquel número de Doña Elvira. No tenía mucho que perder. Esperé a que pasaran las 10 de la noche para asegurarme de que Mariela estuviera dormida. Fui a la cocina y me encerré, marcando el número con el pulso tembloroso. Nadie contestó. Insistí un par de veces, pero la llamada se desconectaba. Me senté en silencio, pensando en lo ridículo que sonaba buscar a una curandera que ni siquiera sabía si existía. Justo cuando me preparaba para salir de la cocina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido que decía: ¿Buscabas a Elvira? ¿Quién eres?
Casi se me cayó el teléfono del susto. Respondí con un texto rápido, explicando que mi madre y mi padre habían muerto en circunstancias extrañas y que temía por mi vida. No pasaron ni 5 minutos cuando recibí otro mensaje. Ven mañana temprano a esta dirección. No hables con nadie de esto. Adjuntaba una ubicación en la Ciudad de México. Me quedé perpleja, con el corazón latiendo a 1000. Me pregunté si debía viajar tan lejos y qué pasaría si aquello era una estafa. Pero la angustia por lo que estaba viviendo me empujó a arriesgarme. Al día siguiente, fingí ir a la escuela. Salí con mi mochila, pero en vez de tomar el autobús de la ruta local, me dirigí a la central de autobuses para comprar un boleto a la Ciudad de México. Tenía un poco de dinero que había ahorrado. Me subí al camión, acomodé la mochila en mis piernas y cerré los ojos, buscando calma. El trayecto fue largo. Bajé en una estación llena de gente, ruidos y olores que me abrumaron. Siguiendo la dirección, tuve que abordar un taxi que me llevó por calles desconocidas, llenas de murales y construcciones antiguas. Cuando llegué, vi una casa modesta con paredes de color gris, rodeada de macetas. Toqué la puerta con los nervios a flor de piel. Me abrió una mujer de unos 60 años, con canas y una expresión severa. No me preguntó nada. Hizo un ademán para que entrara y me sentara en una banca de madera. El interior olía a hierbas y velas. Había imágenes religiosas y frascos con líquidos de colores. Hablé de corrido. Le conté cómo murió mi madre, el malestar que empezó de forma aparentemente inocente y cómo mi padre, poco después, falleció mientras dormía. Describí el comportamiento de Mariela y las discusiones que escuché sobre dinero. Mencioné mi dolor abdominal y el terror que sentía de terminar igual que mis padres. Ella me observaba en silencio, moviendo la cabeza como si ya conociera cada detalle. Cuando terminé, tomó aire y dijo que ese patrón lo había visto antes. Mencionó que algunas personas empleaban energía oscura para sacar a otros de su camino. Según ella, era posible que Mariela hubiera usado algo para debilitar a mi madre y a mi padre. Dijo que si yo presentaba los mismos síntomas, era señal de que yo también estaba en peligro. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. La mujer, que efectivamente se llamaba Elvira, me llevó a una habitación pequeña en la parte trasera de la casa. Encendió varias velas, esparció incienso y me pidió sentarme en una silla de madera. Me dijo que debía hacerme una limpia para retirar cualquier cosa que se me hubiera pegado. Sacó unas ramas de ruda y las pasó por mis brazos y mi espalda, rezando en voz baja. Puso un vaso de agua en el suelo y me pidió que cerrara los ojos mientras seguía rezando. Sentí un calor que subía por mis piernas. Me hormigueaban las manos y la frente. Al cabo de varios minutos, Elvira tiró las ramas en un cuenco y me pidió mirar el agua del vaso. Flotaban residuos extraños, como manchas oscuras. Me dijo que eso era una muestra de la energía que había estado sobre mí. No entendí del todo, pero me alarmó. Elvira afirmó que tenía tiempo de romper ese vínculo antes de que las cosas avanzaran a un punto sin retorno. Tomó un frasco de vidrio opaco y me lo mostró. Explicó que el líquido en su interior servía para devolver la energía negativa a quien la había lanzado, que no era un veneno ni algo prohibido, sino una especie de contratrabajo. Me advirtió que debía usarlo con mucha precaución, poniendo solo una gota diaria en la comida o la bebida de Mariela, sin que ella se diera cuenta. Además, debía fingir que mi dolor persistía, actuar como si estuviera empeorando para que Mariela se confiara. Salí de esa casa con una mezcla de alivio y miedo. No sabía si todo aquello funcionaría, pero no veía otra salida. Regresé a la estación de autobuses, guardando el frasco con cuidado en mi mochila. Me sentía vulnerable. El viaje de vuelta fue eterno. Llegué de noche y, para mi sorpresa, Mariela ni siquiera preguntó dónde había estado. Parecía ocupada revisando cuentas y papeles. Me limité a saludar, diciendo que tenía tareas pendientes, y me encerré en mi cuarto. Al día siguiente, puse mi plan en marcha. Fingí sentirme mal, me quejé del abdomen y dije que no podía ir a la escuela. Cuando Mariela ofreció hacerme un té, acepté sin protestar. Vi la oportunidad de verter una gota de líquido en su taza mientras ella se distrajo buscando azúcar.
Temblaba de los nervios, pero conseguía hacerlo sin que notara. Ella bebió el té y no comentó nada. Esa noche me costó dormir pensando en si había hecho lo correcto. Pasaron varios días sin señales claras de cambios. Yo continuaba con mi teatro, quejándome, y Mariela no parecía sospechar. De hecho, estaba más amable de lo normal, diciéndome que descansara y que ella se encargaría de todo. Yo no bajaba la guardia. Todos los días encontraba la forma de añadir una gota a lo que ella bebía o comía. A veces, cuando ella pedía agua, yo fingía lavarle el vaso y echaba la gota antes de servirle. Otras veces se la ponía en el café. A la semana de iniciar, noté que Mariela tenía ojeras marcadas y bostezaba con frecuencia. Un día, la escuché levantarse en mitad de la noche, hablando sola. Murmuraba frases inconexas, como si alguien le respondiera. Su tono era de angustia. Me quedé inmóvil, con la puerta entreabierta, y oí que mencionaba el nombre de mi padre. Parecía suplicarle que la dejara en paz. No entendía bien, pero se me erizaron los vellos de la nuca. En la mañana siguiente, bajó a desayunar. Me impresionó su rostro pálido y los temblores en sus manos. Dijo que no había pegado los ojos en toda la noche. Contó que había sentido algo en el cuarto, una presencia. No agregué nada. Me hice la enferma, doblada sobre el estómago. Ella me miró y dijo que llamaría a un médico para las 2, pero nunca lo hizo. Parecía que sus propios miedos la tenían paralizada. Conforme pasaron los días, sus desvelos empeoraron. A veces gritaba en plena madrugada, corriendo al pasillo como si huyera de algo. Empezó a mezclar palabras. A veces nombraba a mi madre, suplicando que dejara de molestarla. Mencionaba voces que le decían cosas horribles. Yo fingía preocupación. Le ofrecía agua, la invitaba a recostarse. Por dentro, me invadía una extraña mezcla de miedo y vértigo. Sentía que el frasco de doña Elvira estaba cumpliendo su propósito. Una noche, escuché ruidos en la sala. Me asomé y vi a Mariela de rodillas, con el cabello despeinado, mirando fijamente la fotografía de mis padres que colgaba en la pared. Tenía lágrimas en los ojos y susurraba que no aguantaba más. Parecía fuera de sí. Dijo algo sobre que no quería terminar igual que ellos, que se arrepentía de lo que había hecho. Me quedé en silencio tras la puerta, sin saber si entrar o quedarme quieta. A la mañana siguiente, se levantó muy pálida. Me dijo que saldría a buscar ayuda, pero no me explicó de qué tipo. Se vistió con prisa y salió sin desayunar. Tenía la mirada perdida, como si hubiera visto un fantasma. Me encerré en mi cuarto, reflexionando sobre todo lo que estaba sucediendo. Recordé las palabras de doña Elvira. No es veneno, es el reflejo de lo que ella misma lanzó. Me preguntaba si mis padres estarían presentes de alguna forma, haciéndola enfrentar sus culpas. Esa misma noche, Mariela regresó alterada. Aventó su bolso en la sala y me gritó que esto se había vuelto insoportable, que necesitaba librarse de esas presencias. Hablaba como si oyera voces. Se arrinconó en un lado de la pared, tapándose los oídos. Murmuraba que los veía ahí, que estaban observándola. Cuando quise acercarme, gritó que me alejara. Mencionó que veía las sombras de mis padres rondando. Me pregunté si en verdad estaba viendo algo o si se volvía loca. Sentía un escalofrío al imaginar que su miedo fuera real. Esa escena se repitió varias veces. Mariela gritaba, lloraba y corría por la casa. Los vecinos comenzaron a notar algo extraño, pues algunos alcanzaban a escuchar sus gritos en la noche. Yo fingía estar muy débil y no salía a calmarla, esperando que dejara de hacerlo sola. En mi interior, una voz me recordaba que era exactamente lo que había planeado. Sin embargo, no me sentía feliz. Estaba aterrada de ver cómo se consumía. Me daba la impresión de que la casa misma la rechazaba. Comencé a pensar que aquello no se detendría hasta que sucediera algo definitivo. Una madrugada, sus gritos me despertaron de nuevo. Abrí la puerta de mi cuarto y la vi en el corredor, jalándose el cabello y suplicando que la dejaran. Mencionó a mis padres y rogó piedad. De pronto,
Salió corriendo hacia la puerta principal. Me levanté, intentando seguirla, pero chocó contra la mesa del comedor, tirando una silla. Salió a la calle descalza y yo corrí detrás, llamándola. Ella volteó hacia mí, con los ojos llenos de terror, y gritó que no podía más. Corrió en medio de la calle sin fijarse en el tráfico. Un automóvil que circulaba no alcanzó a frenar. El impacto fue brutal. Me quedé en la banqueta, congelada. Los vecinos salieron asustados y llamaron a una ambulancia, pero no hubo nada que hacer. Los paramédicos y la policía llegaron. Varias personas contaron que Mariela había corrido sin precaución, presa de un ataque de pánico. El conductor estaba en shock, jurando que no la vio hasta que fue demasiado tarde. Me pidieron que llamaran a algún familiar, pero no tenía a nadie cercano en la ciudad. Me llevaron a la delegación para dar mi testimonio. Dije la verdad, que había salido gritando y que yo había intentado detenerla. Fue catalogado como un accidente. Volví a la casa con la sensación de que todo era irreal. Sentí un alivio extraño al recordar que ya no quedaba nadie que pudiera hacerme daño. El dolor de mi abdomen, que había persistido casi sin parar, desapareció de manera casi inmediata. Al día siguiente, desperté tarde y por primera vez en muchos meses me sentí ligera, como si algo me hubiera liberado. Caminé por la sala, recordé cómo mis padres habían vivido ahí y me detuve a mirar sus fotos en la pared. Unos días después, recibí una llamada de mi tía Leticia, hermana de mi madre. Se enteró de lo ocurrido por unos vecinos que la contactaron. Me dijo que yo no podía quedarme sola. Vivía en Puebla y se ofreció a enviarme a su hija, mi prima Carmen, para que me acompañara un tiempo. Acepté porque no quería quedarme aislada. Carmen llegó a la semana siguiente. Nos conocíamos poco, pero me alegró no estar completamente sola. Carmen me ayudó a organizar la casa. Revisamos papeles, cuentas bancarias, el título del estacionamiento que mi padre había dejado. Era una responsabilidad enorme, pero el contador de mi padre seguía disponible para asesorarnos. Con su ayuda, logré poner las cosas en orden. Mientras tanto, mantenía mis estudios como podía. Algunas tardes recordaba todo lo que había pasado y sentía náuseas, pensando en cómo habían muerto mis padres y en el final de Mariela. Ese pensamiento me perseguía, pero no tenía remordimientos. Sentía que solo había devuelto lo que ella había desatado. Tampoco lo comenté con Carmen. No me habría creído si le contaba la verdad. Me limité a decir que Mariela había perdido la cordura tras la muerte de mi padre. Carmen lo dejó así y no hizo más preguntas. Ya bastante complicado era acomodar los asuntos legales y mantener la casa limpia. A veces, por las noches, me detenía en la cocina y pensaba en si mis padres estaban de alguna forma protegiéndome. Ese sentimiento me hacía sentir menos sola. El estacionamiento siguió operando con los empleados de confianza que mi padre había tenido. Me reuní con ellos una mañana, explicando que ahora yo era la encargada. Se mostraron respetuosos y me dijeron que habían querido mucho a mi padre. Uno de ellos me contó que, en los últimos meses de vida de papá, lo notó decaído y sin el mismo ánimo de antes. Le pregunté si él había notado algo raro con Mariela, pero me dijo que mi padre nunca habló de sus problemas. Solo recordó que en varias ocasiones mi padre dijo sentirse muy cansado. Guardé esa información en mi interior. Mi mente volvía a la sospecha de que Mariela había hecho algo desde el principio, pero ya no valía la pena escarbar en el pasado. Lo único importante era que yo estaba viva. Planeaba terminar mis estudios y ver qué haría con el estacionamiento. Carmen me decía que no renunciara, que era un patrimonio. Acepté continuar, aunque sentía que todo aquello era un peso muy grande para alguien de mi edad. La casa, poco a poco, fue transformándose de nuevo en un lugar habitable. Cambié algunas cortinas, limpié a fondo y acomodé fotos de mis padres de forma más visible. Ponía música mientras barría, intentando devolverle algo de alegría a las paredes. Carmen me ayudaba, contándome anécdotas de la familia. Algunas noches tomábamos café y yo le hablaba de lo sola que me había sentido los últimos años. Ella me decía que ahora estábamos juntas y que todo mejoraría. En el fondo sentía un vacío al recordar que mis padres no volverían.
pero también me invadía un consuelo al pensar que, de algún modo, estuvieron ahí hasta el final. Recordaba los gritos de Mariela, diciendo que veía sus sombras. Me estremecía, aunque prefería no profundizar. Simplemente respiraba y me convencía de que todo había terminado. Así pasaron algunas semanas. El día que cumplí 18 años, Carmen me llevó un pastel sencillo. Lo partimos nosotras dos, sin ceremonia. Más tarde, hablamos de la posibilidad de quedarnos en Oaxaca o de mudarnos a Puebla con mi tía Leticia. No tenía una decisión clara, pero sentía que la casa de mis padres merecía seguir en la familia. Además, el estacionamiento me permitía cierto ingreso. Quise quedarme, al menos hasta sentirme más estable. Esa noche, mientras guardaba el pastel en el refrigerador, me acordé del frasco que doña Elvira me había dado. Lo saqué de un cajón donde lo había escondido. Apenas quedaba un poco del líquido. Recordé el olor y la manera en que lo vertía en la comida de Mariela, las sensaciones encontradas que me producía hacerlo. No sentía orgullo, pero tampoco culpa. Decidí que ya no tenía razón de conservarlo. Abrí la llave del fregadero y vacié lo que quedaba, viendo cómo se iba por el desagüe. Me sentí aliviada. Guardé el frasco vacío en una bolsa y lo tiré. Al cerrar la tapa del bote de basura, respiré hondo y cerré los ojos, pensando en lo que mi madre me diría si supiera todo. Quizás me diría que hice lo necesario para sobrevivir. Regresé a mi cuarto, y esa fue la primera vez que dormí sin pesadillas. A pesar de tanto horror, al fin podía sentir algo parecido a la paz. Después de vaciar el frasco de doña Elvira, las semanas transcurrieron con relativa calma. Mi prima Carmen y yo seguíamos en la casa de Oaxaca, manejando juntas el estacionamiento que mi padre había dejado. Aprendimos a llevar las cuentas y hablamos con el contador para entender mejor los ingresos. Aunque era un proceso abrumador, sentía que por fin estaba tomando las riendas de mi vida. Las pesadillas que antes me despertaban fueron desapareciendo. El dolor que sentía en mi abdomen no regresó. En lugar de pasar las noches en vela, volví a dormir con tranquilidad. La casa se sentía más ligera, como si al fin hubiera dejado atrás la tensión acumulada por la presencia de Mariela. Una tarde, mientras acomodaba unos muebles, vi la foto de mis padres en la sala y me detuve a observarla. Noté que ya no sentía aquella opresión en el pecho. Me invadió una melancolía suave, sin rencor. Mis tíos de Puebla llamaban cada cierto tiempo. Preguntaban si necesitaba algo y ofrecían que me mudara con ellos, pero decidí quedarme un poco más en Oaxaca. Tenía 18 años y quería organizar mis propios planes. Carmen aceptó quedarse conmigo un tiempo más, para no dejarme sola. Le tenía aprecio, aunque no fuéramos muy unidas antes. Un día, ella me propuso que hiciéramos una pequeña reunión en la casa para bendecir el nuevo comienzo. No me gustaban los eventos grandes, pero pensé que invitar a algunos conocidos nos ayudaría a sentir la casa menos lúgubre. Preparé tamales y un poco de atole, y llegaron 3 o 4 amigos que aún tenía en la escuela. En esa reunión, me di cuenta de que reír se me hacía más fácil. Antes, sentía culpa al sonreír, pero ahora entendía que la vida seguía. Conforme avanzaron las semanas, hablé con la directora de mi escuela para reanudar mis estudios formales. Me tocó explicar lo que había pasado en mi familia, sin entrar en detalles espeluznantes. Ella fue comprensiva y me permitió retomar las clases que tenía pendientes. Carmen me alentó a seguir, diciéndome que terminar la prepa era esencial. Empecé a organizar mis horarios para alternar la administración del estacionamiento y la escuela. A veces, por las noches, me acordaba de la curandera de Ciudad de México. Pensaba en buscarla de nuevo para agradecerle, pero nunca volví a llamarla. Sentía que ese capítulo debía quedar atrás. Recordaba sus palabras sobre la energía que se regresa a su origen. No quería involucrarme más en esas cosas. Simplemente seguí adelante. Carmen y yo conversábamos sobre el futuro. Hablábamos de estudiar en la universidad y de la posibilidad de ampliar el estacionamiento. Soñábamos con viajar por algunos estados de la República, conocer otras tradiciones.
En esos momentos me daba cuenta de lo diferente que se veía la vida sin la sombra de los problemas que había vivido. Las veces que pensé en Mariela lo hacía sin odio. La recordaba con un sentimiento extraño, como si hubiera sido un fantasma que perturbó mi hogar y luego desapareció. No justificaba lo que hizo, pero comprendía que, al final, pagó las consecuencias de sus actos. También me di cuenta de que no tenía sentido aferrarme a ese recuerdo. Una mañana me levanté más temprano de lo habitual y salí al patio para regar las plantas. Recordé cómo mi madre amaba cuidar sus macetas y cómo mi padre siempre me decía que las plantas reflejan el estado de un hogar. Me sentí más cerca de ellos, no de un modo triste, sino con la sensación de que permanecían conmigo. Respiré hondo, oliendo la tierra mojada, y sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. Esa tarde Carmen y yo fuimos a comer a un mercado local. Entre risas compramos algunas artesanías para decorar la casa. Pasamos por puestos donde vendían flores, chiles secos, mole y mezcal. Sentía que recuperaba mi identidad, conectándome de nuevo con la cultura y la alegría de Oaxaca. Decidí colgar algunos adornos de colores en la sala, todo para darle un aire festivo y honrar la memoria de mis padres de manera digna. Poco después, concluí mi ciclo de estudios y obtuve mi certificado de preparatoria. Fue un logro que me costó más esfuerzo que a la mayoría, pero me hizo sentir orgullosa. Empecé a ahorrar dinero del estacionamiento con la idea de, en un futuro, inscribirme en la universidad. Mi meta era estudiar algo relacionado con administración o turismo, pues Oaxaca recibe muchos visitantes. Los empleados del estacionamiento me veían con respeto, me decían, joven Alicia, y a veces me pedían consejos para mantener el lugar en orden. Entre todos, arreglamos algunas áreas que estaban deterioradas. Con el tiempo, el negocio empezó a generar más ganancias. Me alegraba saber que podía sostener mi vida sin depender de nadie. Hubo días en que pasé por la tumba de mis padres, en el panteón del pueblo. Les llevaba flores y me sentaba un rato en silencio. No hablaba en voz alta, solo pensaba en ellos y en todo lo que había sucedido. Sentía que, de alguna manera, me habían protegido. Una parte de mí creía que, desde donde estuvieran, seguían cuidándome. Recordaba cómo Mariela gritaba sus nombres en sus últimos días, asegurando que los veía. Tal vez, en efecto, estuvieron ahí. Ya no tenía pesadillas, ni escuchaba pasos en los pasillos. La casa recobró su luz. Pintamos las paredes de colores cálidos. Colgué fotos familiares y guardé las pertenencias de mis padres en un baúl grande, donde atesoré su ropa favorita, algunas cartas y objetos valiosos. Consideré que era mi manera de honrarlos sin quedarme estancada en el pasado. Poco a poco, Carmen también se sintió lista para volver con su madre a Puebla. Antes de irse, me dijo que confiaba en que sabría cuidarme sola. Ese día, la acompañé a la estación de autobuses y nos dimos un abrazo sincero. Me agradeció por haberle permitido conocer más de Oaxaca y aprender sobre mi padre, que también fue su tío. Se despidió con la promesa de que vendría de visita. Al verla partir, tuve un leve temor de quedarme sola, pero al mismo tiempo me sentía fuerte. Al llegar a casa miré en mi celular unas fotos que me había tomado con mi madre en Puerto Vallarta. Sonreí recordando que, pese a todo el sufrimiento, al menos tuvimos esos días de felicidad. Sentí un impulso de salir al patio y al hacerlo, contemplé el cielo azul intenso sobre Oaxaca. Sentí que tenía mucho por vivir. Los meses transcurrieron con calma. Creé una rutina: atender el estacionamiento en las mañanas, hacer trámites o compras al mediodía y dedicar las tardes a estudiar por mi cuenta. Guardaba un poco de dinero mensualmente para postularme a la universidad más adelante. Empecé a planear un pequeño viaje, tal vez a Chiapas o a la costa, para distraerme y celebrar mi libertad. En ocasiones, hablaba con excompañeros de la escuela y algunos vecinos que se enteraron de las tragedias que pasé. Les contaba lo que me sentía cómoda de compartir, sin mencionar los detalles más oscuros sobre Mariela. Para muchos, ella simplemente había enloquecido después de perder a mi padre. Nadie sospechaba de la intervención de doña Elvira, ni de las gotas que vertí.
Era mejor así. Con el tiempo, aprendí a recordar a mis padres con cariño, sin esa punzada de dolor que me robaba el aliento. Si algo me enseñó todo ese proceso, fue la capacidad de resistir y de encontrar mi propio camino en medio del caos. No volví a sentir esa presencia opresiva en la casa. Tampoco tuve otras señales de que existiera alguna energía maligna rondando. Lo que hubo se fue junto con Mariela. Así viví, día tras día, recuperando la paz que creí perdida. Empecé a trazar planes de futuro, imaginando cómo expandir el estacionamiento o invertir en otro negocio para sostenerme si llegaba a estudiar en otra ciudad. Aprendí a sonreír sin sentirme culpable y hasta volví a reír a carcajadas en momentos sencillos, como cuando salía con mis amigas a comer elotes o esquites en la plaza. La noche que cumplí 19 años, decidí encender una vela en el altar donde estaban las fotos de mis padres. Les di las gracias en silencio por todo lo que hicieron por mí, incluso cuando ya no podían estar físicamente a mi lado. Cerré los ojos y sentí un calor suave en el pecho, como una especie de abrazo invisible. Sostuve la vela con cuidado, dejando que la llama iluminara los rostros de mis padres en las fotos. Me invadió un sentimiento de serenidad, como si al fin hubiera encontrado mi lugar. No sé si este relato sirva para advertir a otros o para demostrar que hay fuerzas que no entendemos. Solo sé que viví algo que marcó mi vida para siempre. Aprendí que incluso en medio de la oscuridad más profunda puede haber un rayo de luz que nos sostenga. Desde entonces, cada paso que doy lo hago recordando mi origen, valorando lo que tengo y sin olvidar que hay historias que las palabras no pueden explicar por completo. Hoy sigo aquí, en la casa de mis padres, viendo cómo las flores que mi madre plantó vuelven a florecer cada temporada. Pienso en todo lo que pasó y en cómo logré seguir adelante. A pesar de las pérdidas y los secretos, estoy viva, y eso, para mí, es un triunfo. He descubierto que la fortaleza más grande viene de uno mismo y del amor que perdura, incluso cuando las personas ya no están. Ese amor fue mi escudo, y a él me aferro para enfrentar lo que venga.